Muy buenos días, gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Ya estamos en el episodio número 6 de Conciencia en Acción. Recuerda que esta temporada consta de 8 capítulos, así que ya estamos del otro lado. Hemos trabajado un montón. Hemos hablado de identidad, de creencias, de atención, de acción y de cómo cada paso nos acerca un poco más a vivir con intención. Así que si te has perdido algún episodio en este momento, te invito a que vayas corriendo a mis redes oficiales y los escuches. Me encuentras en YouTube, en Facebook, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Y ya que estás por ahí, activa las campanitas. Así te enteras de todo cuando sale un nuevo capítulo. Hoy por hoy, vivimos en una época en la que todo se mide. Se miden los resultados, se miden los pasos, las horas, los likes. Parece que todo esto es importante y quizá lo sea, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando llevamos esa lógica de productividad a nuestra vida interior? Cuando intentamos medir nuestro crecimiento personal con los mismos indicadores que usamos en el trabajo o en las empresas, empezamos a llenarnos de dudas. ¿Realmente esa medición es la correcta? ¿Realmente los likes importan? ¿O me estoy midiendo bajo un estándar que no me represente, quizá hoy por hoy no me está funcionando? Así que en este episodio número 6, quiero que hablemos de KPIs personales y de cómo medir el progreso sin ansiedad. Esto es Conciencia en Acción, el podcast donde reflexionamos, aprendemos y nos movemos hacia lo que de verdad importa. Soy Juan Carlos Florido, bienvenido. Hace tiempo me pasó algo muy curioso. Yo suelo ir a correr algunos días a la semana y como muchos salía con todo mi equipo. Mis tenis, mi ropa deportiva y por supuesto mi reloj deportivo. Ya sabes, ese que te mide el tiempo, los pasos, las calorías, la frecuencia cardíaca, te mide absolutamente todo. Y durante mucho tiempo me gustaba ver cómo iba mejorando. Cada carrera era una competencia contra mí mismo y tenía que hacerlo más rápido, ir más lejos e ir mejorando mi ritmo. Hasta que un día, justo cuando estaba por salir, me di cuenta de algo que me pasa frecuentemente. Mi reloj se había quedado sin batería. Y mi primera reacción fue, bueno, pues mejor no corro el día de hoy. Total, si no lo voy a poder registrar, no tenía caso. Y me detuve a pensar y fue ahí cuando me di cuenta de lo realmente absurdo que era todo eso. Así que salí igual, sin reloj, sin cronómetro, sin saber cuánto tiempo llevaba y sin saber cuánto tiempo me faltaba. Y al principio fue extraño. Al principio sentía que algo me faltaba. Pero poco a poco empecé a disfrutar el simple hecho de correr. Empecé a disfrutar de mi respiración, de sentir el aire, de ver el paisaje, simplemente de estar presente. Y cuando terminé, me di cuenta de algo muy importante. Por primera vez no había corrido para ganarle al tiempo. Había corrido para sentirme vivo, porque me sentía vivo. Y desde ese día me prometí no molestarme cuando esto sucediera. Incluso algunas veces salir sin el reloj. Y lo curioso fue que cuando lo hacía o cuando lo hago, no solo me siento más tranquilo, sino que mi rendimiento ha mejorado. Porque dejé de enfocarme en el resultado y comencé a enfocarme poco a poco en el proceso. Con el tiempo aprendí algo muy profundo. A veces medimos tanto lo que hacemos que olvidamos disfrutar lo que somos cuando lo hacemos. Cuando medir se vuelve presión, es como si estuviéramos compitiendo todo el tiempo. En el trabajo estamos acostumbrados a competir. Competir con otros, competir contra los resultados del mes pasado o incluso con nosotros mismos. Queremos más ventas, queremos mejores tiempos, queremos más seguidores, queremos más proyectos, más resultados y claro, eso puede funcionar en el entorno laboral. Ahí, competir puede motivar. Pero cuando llevamos esa misma lógica a nuestro crecimiento personal, es allí donde empezamos a desgastarnos. Porque en la vida no hay medallas ni hay reportes trimestrales. Y nuestro crecimiento no necesita demostrarse con gráficas o con comparaciones. No tenemos que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. El desarrollo personal no es una carrera,
No se trata de ver quién llega primero, sino de entender cómo vas caminando tu propio camino. Y ojo, que medir no está mal. Medir puede ser una herramienta maravillosa, pero medir no es lo mismo que presionarse. Medir es observar y darte cuenta de dónde estás y reconocer que, aunque el paso sea pequeño, ya estás avanzando. Cuando medimos desde la exigencia, lo hacemos para juzgarnos, pero cuando medimos desde la conciencia, lo hacemos para reconocernos. Y esa es la gran diferencia. No se trata de competir, sino de acompañarte en tu proceso con honestidad y sin ansiedad. Porque crecer no es una competencia, es un acto de aceptación. Y aceptar no significa conformarse, sino reconocer que estás en el camino y que ese camino también vale. Pero redefinamos los KPIs personales. En el mundo empresarial, los KPIs, esos indicadores clave de desempeño, sirven para medir resultados, sirven para medir productividad, crecimiento económico. Son números, son porcentajes, son objetivos y están bien, porque las organizaciones necesitan métricas para poder tomar decisiones. Pero nuestra vida no es una empresa y medirnos con esa misma lógica es una trampa que nos desconecta de lo esencial. En un negocio, crecer se traduce en más ventas, en más utilidades, en más alcance. En la vida personal, crecer tiene otro sentido. Tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la coherencia, con sentirnos plenos y con lo que somos y hacemos. Por eso, nuestros indicadores personales no pueden medirse con la misma frialdad que lo hace una hoja de cálculo. En lugar de hablar de KPIs, podríamos pensar en FPIs, factores de progreso interno. Son esas pequeñas señales que te muestran que estás avanzando, aunque no sean visibles. Y sí, más adelante haremos un ejercicio para ayudarte a definir los tuyos. Pero antes de eso, quiero que entiendas algo muy importante. No se trata de indicadores perfectos, sino de indicadores conscientes. Tus FPIs no son cuántos logros acumulaste, sino cuánto sentido encontraste en lo que hiciste. Y aquí es donde entran esas preguntas que te pueden ayudar a darte cuenta de eso. Por ejemplo, ¿cuántas veces hoy actué desde la autenticidad? O por ejemplo, ¿qué tan presente estuve hoy en lo que hice? O bien, ¿qué tanto me respeté cuando algo no salió como esperaba? Son preguntas simples, pero son preguntas poderosas, porque te invitan a medirte sin comparar, a observar sin juzgarte. Y también a entender que crecer no significa añadir cosas nuevas. A veces, crecer también es quitar culpas, quitar autoexigencias, quitar esa necesidad constante de validación externa. Cuando haces espacio quitando lo que ya no te sirve, creas lugar para que entre lo que sí te nutre. Por eso, tus FPIs personales no buscan mostrar resultados. Buscan recordarte quién eres cuando estás en equilibrio. Pero ¿cómo definir tus KPIs personales sin ansiedad? Definir tus indicadores personales no tiene que ser complicado, pero sí tiene que ser consciente. Y sobre todo, tiene que nacer desde el bienestar, no desde la presión. Aquí te dejo 3 claves para hacerlo sin ansiedad. Para que medir tu progreso no sea una carga, sino una forma de reconocer lo que ya estás logrando. Primero, crea indicadores de proceso, no de logro. No midas, por ejemplo, hoy día, esta semana, este mes, bajé 5 kilos o cerré un trato. Mide cosas como este día, esta semana, este mes, me cuidé con intención. Di lo mejor de mí en esa reunión o tuve una conversación pendiente con respeto. Segundo, celebra esas pequeñas evidencias de avance. Y esto es muy importante. Y cuando digo celebrar, no hablo de una gran fiesta, de hacer algo extraordinario, de irte de viaje. No, hablo de esos gestos simples pero significativos, que pueden ser desde tomarte 10 minutos para disfrutar un buen café, escuchar este podcast que te gusta, comprarte un helado o simplemente sentarte en una banca y mirar el paisaje. Pero ojo, que no es solo hacerlo por hacer. Lo importante es hacerlo con intención. Conectar este pequeño momento con la sensación de haber crecido.
Y tiene que ser algo que no tengas en tu rutina. Tiene que ser algo totalmente distinto para que conectes con ese momento de haber dado un paso más. Porque si no reconoces tus avances, la mente solo va a registrar lo que falta, no va a registrar lo que ya lograste. Y para poder celebrar de verdad, necesitamos pausas de autorreflexión. Un espacio, aunque sea breve, para preguntarte: ¿qué avance tuve esta semana? ¿En qué me sorprendí positivamente? ¿Qué hice distinto para sentirme mejor conmigo mismo? Tercero, evalúate desde la compasión, no desde la comparación. Porque cuando te miras con dureza, terminas anulando tu avance. Pero cuando te miras con empatía, te das permiso para seguir creciendo cada vez más. Medir desde la conciencia no genera ansiedad, gana dirección. En coaching hablamos mucho del equilibrio, y cuando se trata de avanzar, ese equilibrio se da entre dos fuerzas: la exigencia y la intención. La exigencia empuja y puede ser útil si te motiva, pero cuando se convierte en una obligación constante, empieza a desgastarte y, lo peor, te frustra. La exigencia te hace sentir que nunca nada es suficiente, que podrías haber hecho mucho más y que aún falta algo por hacer. Y claro, eso genera cansancio, pero también genera una sensación de vacío, porque muchas veces nos exigimos por cosas que no dependen totalmente de nosotros. Y ahí está justamente la trampa. Queremos tener el control absolutamente de todo, del tiempo, de los resultados, incluso de los demás. Pero el control total no existe. Lo que sí podemos controlar es nuestra intención. La intención es la brújula que te mantiene enfocado incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Es lo que te permite decir: hoy no logré todo lo que quería, pero lo hice con conciencia y lo hice con propósito. Cuando actúas desde la intención, el avance deja de medirse solo por lo que logras y empieza a medirse por cómo te sientes al hacerlo. Y eso realmente lo cambia todo. Así que la exigencia puede empujarte a moverte, pero la intención es lo que te va a dar dirección. Y si aprendes a equilibrarlas, vas a avanzar con menos presión y con mucha más claridad. En resumen, no puedes controlarlo todo, pero siempre puedes elegir desde dónde haces lo que haces. Y cuando eliges hacerlo desde la intención, el camino se vuelve mucho más liviano, mucho más humano, pero sobre todo mucho más tuyo. Te voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio como siempre. Ya sabes que no necesitas mucho, necesitas una hoja de papel, una pluma o tu celular para hacer anotaciones. Y como siempre te digo, si en este momento no puedes porque estás haciendo otra cosa, anótatelo mentalmente y posteriormente lo aplicarás. La idea es que empieces a reconocer tus factores de progreso interno, tus FPIs, esos pequeños indicadores que te muestran que estás creciendo, aunque el resultado todavía no sea visible. Paso número 1. Te voy a pedir que pienses en una o dos áreas de tu vida en las que te gustaría avanzar. Puede ser tu carrera, tus relaciones, tu bienestar físico o emocional, la salud, la familia, tu pareja, cualquier área de la vida que elijas está bien, no importa cuál elijas, lo que importa es que sea algo que hoy por hoy te haga sentido. Paso número 2, escribe 3 preguntas que puedas hacerte al final del día y que te ayuden a medir tu avance desde la conciencia, no desde la exigencia. Y te dejo aquí algunas preguntas base que pueden servirte para cualquiera de estas áreas que hayas elegido. Por ejemplo, hoy tomé una decisión alineada con mis valores. Otra podría ser: hoy di un paso, aunque fuera pequeño, hacia lo que quiero construir. Y una tercera puede ser: hoy me traté con la misma empatía con la que le daría a alguien más. Respóndelas. Paso número 3. Al final del día, dedica unos minutos para responderlas con total honestidad. No se trata de calificarte, ni se trata de juzgarte, sino de observar cómo te sientes al hacerlo. Y paso número 4. Si reconoces un avance en estas preguntas que te hiciste, celébratelo. Haz algo pequeño
pero significativo y con intención. Tómate un café con calma, escucha tu canción favorita, camina un rato sin prisas o simplemente siéntate en silencio y agradécete por estar avanzando. Lo importante es hacerlo con intención. Este momento de celebración es una manera de decirte: estoy creciendo, quizá despacio, pero estoy creciendo. Porque cuando aprendes a observarte sin presión y con cariño, tu propio progreso empieza a tener un sentido diferente. Y eso, sin darte cuenta, se convierte en tu nuevo indicador de éxito. Medir tu progreso no es competir con nadie, ni demostrarle nada a los demás. No se trata de exigirte ser mejor que ayer, sino de reconocer quién estás siendo hoy, con un poco más de conciencia y con un poco más de autenticidad. El crecimiento personal no depende de la comparación, depende de la presencia, de darte cuenta de esos pequeños logros que te ayudan a avanzar en cualquier área de tu vida. Porque crecer no siempre se nota desde afuera, pero sí se siente desde adentro. Y cada vez que eliges actuar con intención, ya estás avanzando. Así que la próxima vez que sientas que no vas lo suficientemente rápido, no mires el reloj. Mírate a ti mismo. Ahí está la verdadera medida de tu avance. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Conciencia en Acción. Si te hizo sentido, si te gustó, si te resonó, compártelo con alguien más que también está aprendiendo a avanzar sin prisa, pero con propósito. Recuerda que crecer no es solo darte cuenta, es moverte.